Bueno, pues vamos a dar inicio a esta actividad que el Consejo de Transformación Educativa comparte con todos ustedes. Bienvenidos todos a esta tercera conferencia en línea del Consejo de Transformación Educativa, que lleva por título Repercusiones psicológicas y sociales durante y después de la pandemia. Esta conferencia será dirigida por el doctor José Gómez Herrera, que tiene doctorado por la Universidad París Descartes en París, Francia. Es profesor titular de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores de la Unidad Iztacala en la Ciudad de México. Él es responsable del Laboratorio Multidisciplinario de Investigación de Desarrollo Humano y Ambiente, así como autor de libros como Aulas Violentas, El acoso y la agresión en la escuela, Alternativas para la escuela ante el acoso y la violencia escolar, y bueno, muchísimos trabajos de investigación que también tiene y ha de compartirnos parte de toda su experiencia a través de esta interesante conferencia. Doctor, bienvenido y adelante. Quizá apagó su micrófono. De hecho, no lo veo en pantalla. Vamos a dar unos momentos para ver qué pasa con su conexión. Ahí está, doctor, tiene palabra. Me había sacado el sistema. Bienvenido. Ya hicimos la presentación y adelante, el escenario es suyo. Gracias, Pati. Bueno, es la maestra Patricia Hurtado, nuestra responsable de organización del Consejo de Transformación Educativa. Me presento, José, para ustedes y les voy a compartir una presentación que he preparado para esta conferencia y voy a hablar particularmente de las repercusiones psicológicas y sociales durante y después de la pandemia por COVID-19. Voy a partir de varias premisas que yo considero, como toda premisa, una propuesta cierta, que yo doy cierta. Desde mi perspectiva profesional, yo afirmo que todos queremos ser aceptados, valorados y amados. Pero todos tenemos miedo a enfermar, sufrir y morir. Y frente a la pandemia de COVID, todos estamos interpretando la información y los acontecimientos. Desde bebés tenemos necesidad de estar con otros, compartiendo pensamientos y afectos. Ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la pandemia? Pues porque ahora nos han pedido que estemos en casa, que no salgamos a la calle o limitemos nuestras salidas. Aunque en nuestro país, en México, es bastante difícil porque el 50% de la población tiene actividades en la calle y no tiene un empleo estable o no tiene un sueldo o no tiene posibilidad de que le den un home office o trabajo en casa. Esta imagen es enternecedora solo para recordarnos que en algún momento nacimos y fuimos más o menos así. Necesitamos pertenecer e integrarnos. ¿A qué? A nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro país, para decir mi familia, mi pareja, mis amigos, mis vecinos, mis condiscípulos y mis colegas, entre otros.
Si nos aceptan, valoran y quieren nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de escuela, de trabajo, ellos nos integrarán a su vida, reconociendo nuestros logros, apoyando nuestro aprendizaje y ayudándonos a corregir nuestros errores, para que nosotros podamos desarrollar una identidad, un sentido de pertenencia y arraigo. Durante la pandemia, todo mundo, los 7,000 y tantos millones de habitantes del planeta, tenemos miedo a contagiarnos, a enfermarnos, a sufrir y a morir. Frente a esta situación, frente a esta emergencia sanitaria, todos hemos construido explicaciones del contagio, de la enfermedad y de la muerte relacionados con la pandemia. Y hemos recurrido a nuestras costumbres, creencias, supersticiones y en algunos casos conocimientos científicos. Estas explicaciones han reestructurado nuestra vida, la cotidiana y la excepcional, nuestros afectos, actividades y planes de vida. Antes de la pandemia, organizábamos nuestras actividades personales, familiares, de transporte, escolares, laborales, comerciales, de ocio y recreativas con cierta regularidad y certidumbre. O la inversa, con regularidad y cierta certidumbre. Actualmente cohabitamos principalmente porque no todo el mundo tiene la fortuna de poder vivir con otros, simultáneamente en nuestra vivienda para descansar, trabajar, estudiar, divertirnos, la intimidad y el ocio. Un buen amigo me dice que a él le tocó el patio trasero, a su esposa le tocó la casa, a su hija le tocó una recámara y a su otro hijo le tocó el garage o la parte frontal de la casa. Y aquí tienen algunas imágenes ilustrativas que no corresponden a toda la población mexicana y sin embargo las actividades sí. Tenemos a niños encima de sus padres o niños jugando o estudiando encima de sus padres que también están trabajando en el mismo espacio. Y estamos sobrelapando actividades como comer y trabajar. Estamos ocupando mucho más tiempo que nunca nuestra recámara y sobre todo nuestra cama para descansar, trabajar, estudiar, comer, muchísimas actividades. Estamos sobrelapando, negociando o confrontando actividades, intereses, necesidades, horarios y afectos. ¿Quiénes? Bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y cada uno de nosotros en nuestro ciclo vital con diferencias a veces radicales. No siempre los hemos podido soportar. Muchas mamás tienen que participar de las discusiones o las confrontaciones de los hijos. Eso es decirlo de menos. Pero también hemos convivido en el mismo domicilio, en la misma casa, en el mismo departamento, estando sanos o enfermos, integrados o desintegrados, solventes o desempleados, con proyectos de vida o en crisis. Todo esto está provocando diferencias, discusiones y conflictos y afortunadamente en muchos casos empatía, solidaridad, complementariedad e integración. ¿A qué? A la pareja, a la familia, al vecindario.
Afortunadamente, muchos estamos negociando intereses, objetivos individuales y grupales con respeto y tolerancia para resolver conflictos y discusiones, y sobre todo el sobrelapamiento de lo que ya les decía, los espacios, los horarios, los tiempos, los intereses. Estamos organizando horarios, estamos priorizando nuestros intereses y asignamos espacios para trabajo, estudio, convivencia, descanso y ocio. A algunos les tocó el closet, a otros les tocó la regadera, a otros les tocó el patio o el jardín trasero, y quien tiene el privilegio de tener varias habitaciones en su casa se encerró en una habitación para diferentes intereses y actividades. Los efectos de este distanciamiento social son múltiples y heterogéneos. Algunos han tenido contradicciones, otros grandes avances, otros han consolidado muchísimos aspectos de su vida y otros han tenido incluso involuciones. Algunos han recurrido a explicaciones confabulacionistas, teológicas o supersticiosas, y otros hemos recurrido a la información y al conocimiento científico. Esto de versus no solamente es en oposición. Tenemos un enorme trayecto entre una postura y otra, y en lo intermedio nos movemos la mayoría. Algunos han tenido apatía y negligencia, y otros hemos recuperado medidas sanitarias, y en algunos casos incluso nos hemos vuelto un poco obsesivos con ellas. Y sin embargo, muchos decimos, más vale pecar de obsesivo que enfermarse de descuidado o negligente. Algunos han visto este distanciamiento social como un aislamiento y otros como una oportunidad para fortalecer la convivencia familiar. Algunos se han ido al individualismo y otros hemos desarrollado empatía y solidaridad familiar, vecinal y social. En otros casos ha habido un incremento o aparición de vicios y adicciones. Ya lo están reportando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la UNESCO, que dice que en América Latina se está duplicando el consumo de alcohol y de diferentes sustancias para las adicciones. Pero en muchos casos se ha fortalecido la convicción y la moderación y el autocontrol. En otros casos se ha recurrido a la ingesta de alimentos indiscriminada. Mucha gente tenemos o tienen sobrepeso. Y otros están haciendo comidas más sanas, más nutritivas, y además le agregaron el elemento de la convivencia social y afectiva en sus familias. Muchos más tienen acciones de riesgo. Es frecuente ver que incluso no tienen medidas como mínimas, como lavarse las manos, como usar cubrebocas en transportes, en espacios cerrados, con el consiguiente riesgo. Pero otros han tomado conciencia y responsabilidad con su salud, con la de su familia y con la sociedad en general. Otros más han sido víctimas o hemos sido víctimas de la infodemia, entendida como el estar inundados, el estar bombardeados de falsas noticias o de manipulación de la información. Otros más hemos buscado información confiable. Para muchos, y yo creo que no es de extrañar, adultos y jóvenes y niños, hemos pospuesto responsabilidades laborales, escolares o familiares.
Esto se refiere a procrastinar. Y otros más, hemos asumido actitudes de responsabilidad y compromiso familiar, escolar o laboral. Muchos se han vuelto muy disciplinados y muy cumplidos con actividades familiares, escolares o laborales. Pero también se ha incrementado la ingesta de alimentos de bajo contenido nutricional, sin horarios y en gran cantidad. Esto ya lo habíamos visto desde las investigaciones de los jóvenes o las personas que permanecían mucho tiempo en línea o en juegos en línea y se producía una ingesta o se acostumbraba una ingesta indiscriminada donde se perdía el control sobre la cantidad y la calidad de lo que se estaba consumiendo. Y otros más se han vuelto o nos hemos vuelto más selectivos en nuestros alimentos, horarios y sobre todo hacerlo en convivencia familiar. La inactividad física es otro efecto del distanciamiento social y de la invitación a que nos quedemos en casa. Pero otros han hecho de su hogar un gimnasio, han hecho una sala de convivencia para ejercitarse con sus hijos, con sus hermanos o de manera individual. Hoy es frecuente tener sesiones con instructores que dan clases de yoga, clases de aeróbics, clases de danza, de ejercicios generales, incluso de baile en línea. Sin embargo, también hay quien asiste a fiestas, clandestinas o públicas, actos religiosos o eventos deportivos en locales cerrados. Pues ya verás que Y otros más se han retraído para limitar las convivencias sociales por tomar conciencia y compromiso con la salud personal y de la familia. Esta pandemia ha provocado desunión y fractura familiar para algunos y para otros nos hemos reencontrado con la pareja, hemos fortalecido nuestra convivencia familiar y hemos fortalecido nuestros lazos con familiares y amigos. Muchos más están metidos en conflictos y agresiones constantes. Del otro lado, tenemos quien ha aprendido a negociar diferencias y conflictos. Y hoy, el trabajo en casa, que antes se veía como trabajo excepcional, hoy es frecuente y generalizado. Y las empresas ya están viendo que es rentable y que es posible convertir en esta práctica de homework excepcional en algo rentable y frecuente. Hoy nos divertimos, nos comunicamos, trabajamos, escuchamos música o nos comunicamos en chats, en internet, de manera permanente, de manera frecuente, y algunos incluso pecando de estar conectados las 24 horas del día a internet y a sus redes sociales. Hoy tenemos la paradoja de percibir a embosados como peligrosos. Y también podemos percibir a personas sin cubreboca como un riesgo, irresponsables o inconscientes, o como un peligro para nuestra salud. Hoy identificamos a quien se lava frecuentemente las manos y con preocupaciones de posible contagio como una persona que antes denominaríamos con trastorno obsesivo compulsivo o hipocondríacos. Y hoy estamos calificándola más bien como persona responsable que cuida su salud y evita contagios. Paso ahora a una sección donde la prospectiva, que espero que no sea especulación, anticipa algunos comportamientos, actitudes y afectos después de la pandemia. Pero fíjense que estoy hablando de después de la pandemia y no después de que desaparezca el virus, porque la condición de pandemia es cuando
se tiene un contagio generalizado en muchos países y en varios continentes. En mi opinión, después de la pandemia, las acciones de los responsables, de los que ya son responsables, van a ser comunes, son esperadas. Acciones y actitudes de riesgo de quien no cree que exista el virus, porque todavía hay mucha gente que no cree que exista. De los que tienen explicaciones teológicas confabulacionistas o mágicas. Y también vamos a tener que apoyar en la rehabilitación de los efectos secundarios de los sobrevivientes de COVID. Algunos van a tener problemas cardíacos, otros van a tener problemas respiratorios o de capacidad pulmonar, y va a haber muchos efectos colaterales por el aislamiento también social. Aprenderemos a convivir con el virus SARS-CoV-2 como aprendimos a vivir con la gripa y la influenza. Esto es una postura bastante negativa, porque uno supondría que pasando la emergencia sanitaria desaparecería este virus. En mi opinión, no. Y les voy a decir por qué. Hay muchos países que no tienen acceso a las vacunas y sin embargo tienen contagios. Y hay otros países, incluso desarrollados, donde su población no se quiere vacunar. Por ejemplo, el 50% de la población de Estados Unidos, o aproximadamente el 50%, está rechazando las vacunas y no se quiere vacunar por diferentes razones, y sin embargo van a seguir contagiándose, van a seguir enfermando y desafortunadamente van a seguir muriendo. Nos pondremos vacunas y tomaremos medidas sanitarias los que creemos en la medicina y el conocimiento científico. Otros seguirán repitiendo que si se enferman y mueren es porque ese es su destino y su designio divino. Otras más se seguirán considerando víctimas de las confabulaciones de gobiernos o de la industria farmacéutica. A nivel internacional se usará el certificado de vacunación como criterio para aceptar viajeros, mercancías y migrantes. Vamos a ver efectos de cómo se maneja políticamente este certificado. El contagio, hospitalización y muerte se agravará en los países pobres debido a la falta de vacunas y debido a falta de una educación en las condiciones de prevención a nivel sanitario. El contagio, hospitalización y muerte seguirá en la población que no se quiera vacunar, incluso en los países desarrollados. La humanidad sobrevivirá con nuevos anticuerpos en la población sobreviviente y los vacunados. La asociación de virus y factores de comorbilidad será una de las primeras causas de mortalidad. El INEGI ya reportó que es la segunda causa de muerte en México. ¿Cuáles son estas comorbilidades? Diabetes, sobrepeso, hipertensión y toda enfermedad que debilite el sistema inmunológico. Entre las personas conscientes de los riesgos sanitarios será altamente selectivo el contacto físico, social, afectivo y sexual. El home office será una realidad constante, frecuente y rentable. Aquí una novedad: los niños menores de 5 años conocerán a otros niños y a otros adultos, además de sus familiares. El reencuentro en escuelas, donde se autorice las clases presenciales, los lugares de trabajo con amigos y familiares serán afectivas, altamente afectivas, pero todos estaremos tomando todavía precauciones y nos miraremos con desconfianza. Les preguntaremos, ¿ya te vacunaste? Y algunos
orgullosamente dirán que sí y otros incluso mentirán. Después de la pandemia, y yo creo que ya está ocurriendo este proceso, nuestras prioridades serán la salud, la familia, los amigos, la escuela y el trabajo. En el mejor de los casos, seremos una mejor versión de nosotros mismos, más humanos, solidarios y generosos. Y les invito a que si tienen algunos comentarios o algunas preguntas o algunas oposiciones a este tipo de perspectivas o de valoraciones, pues hagamos un pequeño foro. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien de los presentes aquí en sala quisiera tomar la palabra? Si gustan levantar su mano para solicitar la palabra. Bueno, mientras alguien participa, doctor, yo estaba tomando algunas notas. Y bueno, no, Pati, Manuel levantó la mano. Adelante, por Manuel. favor. Ok, gracias. Doctor, sí es entendible la nueva normalidad, pero exclusivamente en los países latinos, sobre todo en México. ¿Qué va a pasar con todo aquello que tiene que ver con el business show? Porque yo me dedico al negocio de la música. Uh-huh. Y, por ejemplo, yo tenía evento sábado y domingo y el miércoles pasado me los cancelaron. Ese es un fenómeno que si bien en la partida de Hacienda, en el apartado 711, marca que casi el 35% de la comunidad productiva en México se dedica al restaurante, al espectáculo. ¿Qué va a pasar con todo eso? Que se va a tener que reducir a un mínimo indispensable para poder pues sobresalir o pasar esta pandemia. Porque al final nosotros pensábamos que esta pandemia es una selección natural. El que la tiene y vive, vive. El que la tiene y muere, muere. Y pum, se acabó. Es una selección natural. Pero, sin embargo, los que nos dedicamos al área del business show, ¿qué va a pasar? ¿Qué fenómeno hay en un futuro? Va a ser una continuación de lo que ya se inició en México y en el mundo. En primer lugar, vamos a tener que aprender a vivir con medidas de precaución, con distancia. Lo que está ocurriendo es que se están cancelando muchos eventos en locales cerrados y vamos a tener que priorizar eventos en espacios abiertos, donde sea más posible la ventilación, la distancia entre personas. No va a ser posible ir a los antros que antes había para tocar jazz, rock, o cualquier otro tipo de música. Los que fuimos a los salones de baile, tampoco vamos a poder hacerlo eso tan frecuentemente. Lo que está ocurriendo cuando no se toman estas medidas y no se observa la precaución es lo que está mostrándonos el turismo en Cancún, en Playa del Carmen y en otras ciudades del mundo. Porque cuando se abre a la actividad y no hemos tomado conciencia de que este virus existe, persiste, contagia, y las nuevas modalidades son altamente contagiosas, está afectando sobre todo a los que no están vacunados y a los jóvenes, principalmente a los jóvenes. Tenemos que aprender a ser precavidos,
observar las medidas sanitarias recomendadas y esperar a que el resto de la población, al menos en México, se vacune, principalmente los jóvenes. Muchos jóvenes están teniendo actividades de alto riesgo, están haciendo reuniones clandestinas, están teniendo actos deportivos en locales cerrados, se están reuniendo en casas de los familiares o amigos, y eso lo estamos observando. O sea, tenemos que adaptarnos a la nueva realidad con precauciones. Claro. Porque yo escucho sobre todo las noticias y en el ambiente en el que nos movemos, critican mucho al presidente de Brasil, pero el presidente de Brasil dice: la responsabilidad es de todos, no mía. Si ustedes van a salir y se van a divertir, se van a infectar y se van a morir, es su responsabilidad. Yo como gobierno no tengo por qué cuidarlos. Y sonará un poco egoísta su forma de pensar, pero al final el paternalismo gubernamental no tiene por qué estar cuidando de las irresponsabilidades de los miembros de un país, ¿no? Así es. Pues sí, es una cuestión de responsabilidad personal, pero también es de política. Recordemos que el presidente de Brasil no creía en el virus igual que Trump. Entonces, eso es irresponsable, porque finalmente eran autoridades, figuras que influían en la opinión y las decisiones de la población. Yo invitaría, Pati, a que le dieras la palabra a algunos de los que han levantado la mano. Está el arquitecto y están varios, está Omar, Fernanda, Esmeralda. Claro que sí, tenemos la petición de 3 personas. Si gusta, Fernanda Mata, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, doctor, ¿qué va a pasar con las personas que perdieron a sus familiares en esta pandemia y van a regresar a la normalidad? Tenemos un problemón ahí, porque los niños originalmente en el primer año de contagio no se estaban enfermando, pero sí sus padres y sí sus abuelos. Y muchos de esos niños se quedaron sin familiares adultos. Ya hay una estadística de un enorme número de huérfanos por esta pandemia que no tienen familiares quien los cuide. Por ahí tenemos que tomar decisiones a nivel comunitario e incluso a nivel nacional. Tiene que ser una política de protección social. No le veo otra. Y en algunos casos se va a tener que recurrir a la solidaridad de la familia extensa. Muchísimas gracias, doctor. La participación de Omar de la Rosa, por favor, adelante. ¿Cómo están? ¿Me escuchó? Sí, Omar. ¿Me escucho? Ah, perfecto. Déjeme, pongo estable para prender mi camarita y tengamos contacto. Muy buenas tardes, doctor. Mire qué interesante estos estudios prospectivos. Y siguiendo esta dinámica de la prospección, una pregunta en particular y algunos comentarios que procuraré ser muy breve y preciso. La primera pregunta tiene que ver en relación a las declaraciones que hace pocos días decía ayer, antier me parece, Delfina Gómez, ¿no? Respecto a la importancia de que los niños regresen a las escuelas, ¿no? Ella comentaba que en la escuela, además de ser un espacio formativo, es para cuestiones de lo socioemocional y dota de una serie de características a la escuela que en ningún otro espacio social se pueden vivir. Mire, más allá de las categorías que utilizó Delfina Gómez para justificar el regreso a clases, yo sí considero, o estoy de la idea, como lo dice también Sebastián Pla, que la escuela es un espacio simbólico y este espacio simbólico
que se vive en la escuela, que se construye en la escuela, no se da o no se construye en ningún otro espacio social. No sé si voy siendo claro. Entonces, cuando nosotros mandamos a nuestros niños a la escuela, a esos espacios simbólicos donde se están constituyendo, donde se van formando como sujetos, van construyéndose subjetivamente, pues se espera un perfil X de estudiante, ¿no? Cuando sale la escuela, hay un perfil porque se formó en esos espacios, no solo físicos, repito, sino simbólicos. Ahora que la educación en línea ganó terreno y que los modelos híbridos parece que han llegado para quedarse, ¿no? Los perfiles van a cambiar, porque no es lo mismo estarnos formando 100% en un sistema presencial a estarnos formando 50 presencial, 50 en línea o 100% en línea. Para ir redondeando y lograr concretar mi pregunta, prospectivamente, ¿cuál cree usted que sea o vaya a ser el perfil de los estudiantes, ¿no? Ahora, porque creo que no será el mismo, pues. Espero haber sido claro. O sea, ¿cuál sería el perfil Sí. o esto? O sea, ¿qué ve usted, pues? O sea, ¿cómo? Esa es la segunda. Me hizo pensar el comentario del compañero que hablaba que vivía del show, bueno, de lo musical, pues, ¿no? Y mire, yo en ocasiones entiendo a los propios conciertos y estas cosas, pues hasta Si una me manera permites, Omar, ¿Perdón? si me permites, intentaré contestar tu primera pregunta. ¿Cuál sería el perfil y cuáles son los efectos Perfecto. sobre los alumnos en las escuelas? Y aquí tenemos que depende el nivel escolar. Todos los compañeros y compañeras que se dedican a la educación preescolar o desde las guarderías sabrán que la maduración motriz, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la motricidad fina, el inicio de las habilidades motoras e intelectuales para los conocimientos posteriores se desarrollan solo en convivencia y bajo supervisión de adultos expertos en la materia. Y de eso se están perdiendo los niños pequeños. Por eso decía que los niños menores de 5 años ni siquiera conocen a otros niños. Muchos de ellos no están en convivencia con los niños. Piensen en un hijo único y sabrán que estarán tratando solamente con adultos. ¿Y dónde quedó el compartir el juego, en desarrollar afectos de amistad, de compañerismo, de cooperación, de competencia? Está limitado por ahí. Y eso es lo que se va a tener que reestructurar y reencontrar al ponerse semáforos verdes, que dure 3 semanas al menos, como está el criterio, y que los profesores estén vacunados, el personal administrativo de limpieza también esté vacunado. Es una serie de condiciones para que no haya mayores contagios. ¿Qué esperamos en el nivel de primaria y secundaria? Desarrollar conocimientos y habilidades, socialización. ¿Qué esperamos en los estudiantes de preparatoria y universidad? Que se formen como jovencitos y adultos jóvenes, sanos, responsables, con habilidades sociales, afectivas. Eso es lo que esperamos. El reto es enorme, pero lo primero es ganar condiciones de higiene para conservar la salud y evitar los contagios, obviamente. Sí, Pati. Sí, sería la segunda intervención de Omar de la Rosa con su segunda pregunta. Adelante, Adelante. por favor, Omar. Muchas gracias. Les decía que la aportación del compañero previo que hablaba sobre esto de los espectáculos, pues, de lo musical, pues. Yo veo a los conciertos hasta como una forma de entretenimiento, de escape, en ocasiones de catarsis y muchas cosas, ¿no? De distracción. Bueno, esto no sé qué tan escueta puede hacer la pregunta, doctor Gómez. Uh-huh. Cuando
Ahora que se restringen o se modifican las modalidades de este tipo de entretenimiento, van a generar nuevos entretenimientos, nuevas formas de distracción. Me preguntaría, ¿usted ha pensado en qué formas de asociación relacionadas al entretenimiento se van a generar una vez que, a lo que nosotros estábamos acostumbrados se trastocó de la manera en que se trastocó? Espero haber sido claro con este interrogante. Yo creo que ya está en desarrollo todo este tipo de novedades y adaptaciones a una nueva realidad. Manuel, yo tengo conocidos músicos y actores que están contratándose para que pongan su pantalla y den conciertos o estén amenizando una reunión o una comida familiar o una fiesta, la banda o el grupo a distancia transmitiendo por internet. Probablemente sea una nueva forma de abordar la diversión y el negocio para vender servicios, para distraer, para divertir. Habrá que usar la tecnología también para esto. La otra opción, como ya la señalaba Omar, es de que se tiene que hablar más de espacios abiertos. Y quiero decirles que incluso se están cancelando eventos de todo tipo porque eran en locales cerrados, sean personales, familiares o incluso sociales. Y se está adoptando modalidades donde se transmite por internet muchas cuestiones. Estamos recibiendo las Olimpiadas por internet. Estamos viendo competencias por internet. Yo creo que también vas a poder ofrecer servicios, Manuel, igual que mis conocidos músicos. Tengo conocido 2 grupos de mariachis que están haciendo eso. Tengo amigos que se dedican al teatro, que están vendiendo sesiones, audiciones de teatro para familias y amigos por internet. Esa es las novedades, la perspectiva que tenemos sobre el show business y el turismo y el comercio. Sí, Pati. Ok, muchas gracias, doctor. Vamos a darle la palabra a Esmeralda. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Doctor, yo quería hacer, por ejemplo, 2 comentarios con respecto a Omar, me parece, que decía que cómo iban a impactar en los niños o en los estudiantes el que se alejen de la escuela. Y tengo una experiencia personal que, si bien es como, tengo un primo que iba en primero de primaria cuando empezó esto, y él va a pasar a tercero de primaria sin saber leer siquiera, ¿no? Porque los padres no ponen este empeño en que los niños aprendan cosas nuevas. Ellos piensan que esta es responsabilidad solamente del profesor y ellos prácticamente no están apoyando. Y esta costumbre que tenían anteriormente con la normalidad pasada de todo es responsabilidad del profesor y que el profesor se haga cargo de esto, pues está recayendo bastante en el aprendizaje de los niños, porque ahorita pues, notoriamente con mi primo se nota cómo es que él de plano no sabe ni siquiera el abecedario, ¿no? Y la mamá no pone el empeño necesario para que este niño aprenda. Es correcto el efecto y es dramático el efecto. No están aprendiendo ni están desarrollando habilidades y conocimientos. Sin embargo, aquí, en justicia a los que ya son papás, tenemos que reconocer otros aspectos. En primer lugar, que también se está pidiendo que trabajen en casa o que desarrollen actividades productivas o de mantenimiento o de servicios dentro de casa los papás. Y está compensando esto. Y ahora se les transfirió la responsabilidad completa de supervisar que los niños tomen sus cursos por internet y a veces de suplir a los profesores y a veces de suplir los programas de enseñanza. Y eso es una enorme carga para los papás.
Antes les pedíamos que apoyaran con las tareas, con alguna, una que otra investigación. En los tiempos en que yo asistía a la escuela se pedía incluso que hiciéramos láminas y se compraban monografías y algunas otras cosas más. Lo que podemos ver es el efecto desastroso sobre el aprendizaje de conocimientos y habilidades en los estudiantes. Y los más pequeños son los que están más en desventaja. Pero también hay que entender que los papás tienen una doble y triple carga. Tienen que ser papás, tienen que ser padre y ama de casa o madre y ama de casa, y tienen que ser trabajadores productivos, entre otras cosas. Y todavía, si hay algún contagiado en la familia, se complica mucho más este asunto. O si los mismos padres se contagian. Sí, Pati. El arquitecto Arturo había levantado la mano también. Sí, también tenemos la participación de Nelson Cruz. Si gusta, Nelson Cruz, adelante y después le damos la palabra al arquitecto. Gracias. Bueno, algo que yo quería comentar con respecto a esto que estaban hablando también del show business y toda esta cuestión de los espectáculos en espacios cerrados, perdón. Yo creo que es muy complicado, va a ser muy complicado que los diferentes estratos o en diferentes niveles se pueda hacer esta cuestión de los eventos, ¿no? En primera, porque creo, bien lo comentaban anteriormente, estos espacios o estos eventos eran como el lugar de desestrés para muchas personas, me incluyo, por ejemplo, yo que soy un fanático de la lucha libre y que inclusive he tenido la oportunidad de trabajar en este medio. Realmente creo que es muy complicado poder trasladar un lugar, por decir, es un espacio abierto, en un espacio donde a lo mejor pueda haber ventilación, es muy complicado, al menos en los niveles pequeños, ¿no? Ya en los niveles más altos, por ejemplo, en las empresas o en las grandes arenas, pues es mucho más, puede ser más factible. Por ejemplo, esta cuestión de que en algunos sitios como el Auditorio Nacional o como otros lugares muy grandes que a lo mejor están reduciendo su capacidad y están esparciendo pues a los asistentes, ¿no? O sea, que unos aquí, 5 asientos otro y así. Pero a lo que voy es que realmente que siento que es muy difícil, o lo veo yo al menos muy complicado, esta cuestión de poder adaptar todos estos espectáculos a la nueva normalidad. Realmente es muy, o sea, en algunos escenarios es muy complicado por la cuestión de que a lo mejor ya son tradiciones o que ya hay pues un modo superante establecido, que si bien podemos ir a lo mejor con menos gente o con ciertas medidas, siempre va a haber un riesgo pues de contagio, ¿no? Entonces, pues yo, ya al menos esa es mi perspectiva, de que realmente es muy difícil y que a lo mejor, pues por más que podamos hacer las medidas, sí va a ser una transición al menos bastante complicada para algunos espacios, el poder hacer esto, como lo comentaba el doctor, de hacer los espacios de aires libres y que tengan todas estas medidas para adaptarse a esta nueva normalidad. Nelson y pues asistentes a esta conferencia, les recuerdo los resultados de abrir las playas, los estadios de fútbol y los lugares de diversión cerrados o donde se reúnen las masas o gran número de personas. Primer dato, en Estados Unidos se abrieron en julio las playas y hubo miles de contagios reportados de inmediato. México, el Estadio Jalisco se abrió para un partido y de inmediato incrementó el número de contagios y hospitalizaciones. En diferentes partes del país, durante Semana Santa se hicieron procesiones, se hicieron reuniones religiosas. Resultado, mayor número de contagios y de hospitalizaciones. Y no se veía de inmediato porque el contagio, el desarrollo del contagio se presenta 8 días y hasta 15 días después. Entonces, sí es cierto, va a ser difícil, pero la consecuencia está ya dada, está conocida. En la Quinta Avenida de Playa del Carmen, muchos comercios han tenido que cerrar porque ha habido contagios de muchísima gente, turistas y servidores, de los meseros, de los que admiten en el antro, de los músicos, todos están enfermando. Si no nos cuidamos, la consecuencia va a ser contagio.
Muchas gracias, doctor. Si gusta tomar la palabra, arquitecto, adelante. Gracias. Buenas tardes. Yo quería hablar de lo que es la responsabilidad, primero personal, después familiar, después laboral, ¿no? Van incrementando el grupo que está a nuestro alrededor. Tanto en trabajo en casa como estudio en casa, ¿no? Yo creo que el estudio da una gama de posibilidades tremenda, no de que el maestro te enseñe únicamente, sino de lo que pueden aprender los alumnos, ¿no? Tienen muchas fuentes, verificando siempre las fuentes, ¿no? Porque hay mucha barbaridad en Internet. Si tomamos la responsabilidad, creo que se abre muchísimas posibilidades a todo, ¿no? Al estudio, al trabajo, a las relaciones personales. Yo veo más a mi familia ahora que antes de la pandemia, porque al menos nos vemos todos mis hermanos cada semana, ¿no? A través de Zoom. Si no, los gobiernos, como siempre, les echamos la culpa de todo, ¿no? Hasta de lo que nosotros tenemos la culpa. Y tienen medidas de precaución que por las repercusiones políticas principalmente que puede haber, ¿no? Pero los gobiernos también pueden tener otra actitud, ¿sí? Esta pandemia, con todos los efectos que ha tenido, puede convertirse en una medida de control por los gobiernos también. ¿Sí? Esto se está transformando ya en una biopolítica, ¿no? Más control. Hay una reacción después de las pandemias, como de muchos shocks, precisamente tratado en la doctrina del shock, ¿no? De Naomi Klein. La gente es más propensa a que se implanten normas, leyes, medidas más drásticas, ¿no? Es más, la gente lo pide después de la guerra de Vietnam, para que pasó a eso. La misma gente pide a los gobiernos que fueran más autoritarios incluso, ¿no? Ahora hay un análisis muy interesante de Byung-Chul Han, me parece que así se pronuncia, es un investigador coreano. Su libro se llama Viviremos como en un estado de guerra permanente, y habla de la biopolítica, ¿no? Pone, entre otros, el caso de Hungría, que el gobierno empieza a poner a su favor, ¿no? Se nombra como que el ocaso de la democracia en Hungría, porque empiezan a impedir la inmigración, a poner medidas drásticas en muchas cosas, y pues la población lo tiene que aceptar, y muchas veces lo acepta de buena gana, ¿no? Yo creo que esto ha que de todo, del estudio, de los contagios, de todo lo que hacemos, es la responsabilidad personal antes que nada, ¿no? Es cierto, arquitecto. Sin embargo, para adoptar una cultura de responsabilidad, en primer lugar necesitamos aceptar que existe el riesgo. ¿Y qué hago con ese riesgo? Pero si una buena parte de la humanidad niega que existe el virus, no tiene sentido sentirse responsable de algo que no reconoce. Si el mismo Trump estaba sugiriendo lavarnos y hacer gárgaras con productos para hacer limpieza en las casas. Si en otros países los mismos presidentes, ya señalaba al presidente de Brasil, no creía que existiera el virus. Entonces, la responsabilidad solo se asume cuando se acepta que existe el riesgo. Luego, sí, acepto que existe el virus, pero me encomiendo a Dios y a todos los santos, pues entonces pareciera ser que solamente hay que rezar y hay que ir a los centros de oración con mucha fe para estar a salvo y no enfermarse, no contagiar. Y en muchas personas de la humanidad completa, ni siquiera de solo México, están promoviendo los tecitos, las gárgaras con antisépticos, están promoviendo
lo que es bueno para una gripa, porque entonces el virus se considera como pues, una neumonía fuerte. Entonces están recuperando parte de las tradiciones de la salud tradicional. Y en muchos casos, las personas se sienten inmunes. Ese es el caso de toda la gente joven. Se han considerado como los supercontagiadores porque se enferman con síntomas muy leves y sin embargo, a donde quiera que van, llevan un virus que contagia a sus abuelos, a sus padres, a los vecinos, a los compañeros de escuela, a los compañeros de trabajo. Entonces, tenemos que la toma de conciencia solamente puede aparecer cuando uno asume la responsabilidad de no contagiarse y después de no generar situaciones de riesgo para contagiar a otros o enfermar a otros. Y son muchas las condiciones. Desafortunadamente, y eso lo digo con mucho pesar, la proporción que yo calculo que en el mundo toma conciencia por conocimiento y fundamentos científicos es muy pequeño. Yo diría que entre un 10 y un 20% de la población mundial. Y eso significa que alrededor de 2 a 3 mil millones de personas nos conducimos por información científica. Y alrededor de 4 mil millones de personas lo hacen con otro tipo de información. O sea que está difícil la situación. Gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos ahora la participación de Fernanda Mata. Adelante. Bueno, relacionado a lo que estaba comentando, entonces significa que una vez que se acepte la parte de la pandemia y de todo lo que trae consigo, nosotros vamos a tenerle que dar un significado diferente a las tradiciones y a las costumbres que ya teníamos, ¿no? Así es. Y no solamente un significado distinto, sino aceptar que estamos frente a una enfermedad. No te oigo casi nada, es que estoy en otra conferencia. Yo espero que sí nos escuchen a nosotros. Ya hasta perdí el hilo, Fernanda. Tenemos que darle un significado distinto a nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Y en primer lugar, reconocer que frente a esta enfermedad no había medicamentos, no había vacuna y no había, obviamente, todo un protocolo de salud para tratarlo. Y aceptando eso, tenemos que aceptar las recomendaciones y los resultados de investigación sobre los que están enfermando, los que están recuperándose, sobre el trabajo que están haciendo los médicos en los hospitales y sobre todo recuperar para corregir nuestros errores. Hoy sabemos que los virus son particularmente frágiles a dos sustancias: los que disuelven las grasas, como el alcohol, por eso el gel de alcohol es importante, y a los detergentes. Y por eso la sencilla medida de lavarnos las manos frecuentemente o de lavar los objetos y alimentos que recibimos en casa es una medida útil, práctica y eficiente para prevenir los contagios. Sin embargo, mucha gente no se lava las manos, aunque haya subido al camión, aunque haya saludado de mano. Y entonces tenemos que no ha aceptado que la costumbre de saludar, de manejar alimentos y manejar objetos, tiene que estar mediado ahora por una medida muy simple de higiene. Agua y jabón, gel y frecuente. ¿Y cuánto cree que nos tardemos así como sociedad para llegar a ese punto en donde ya lo veamos normal? Todo eso. Calcular el tiempo es bastante difícil. Cuando nos avisaron que íbamos a entrar en emergencia sanitaria, la verdad es que todos nosotros pensamos, nos van a encerrar 1 mes, 2 meses, y ya llevamos más de 1 año. Y no se le ve el fin, porque
los experimentos que se han hecho en el sureste mexicano, donde ya había bajo índice de contagio y se abrieron las escuelas y se recibieron a estudiantes, se encontró contagios. Entonces sabemos que hay el riesgo de nuevos contagios. Y se aúna una condición más. Se está reportando que niños se están contagiando. Y se está reportando que se incrementó el número de jóvenes mayores de 18 años que están contagiándose e incluso están siendo hospitalizados. Algo que no ocurría con las variantes anteriores de COVID, donde los que estábamos en más riesgo éramos los octogenarios, éramos las personas mayores de 40 años. Y hoy estamos viendo que el riesgo se extendió a la gente joven. Y la gente joven tiene que redefinir sus costumbres de reunirse, de saludar de beso, saludar de manos, de tener contactos físicos o contactos con objetos que posiblemente estén contaminados. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, por favor, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, justamente comentando, bueno, retomando puntos anteriores como el punto de mi compañero Nelson, retomando todo lo que ha mencionado, este confinamiento, esta pandemia vino no solamente pues a voltear la vida de una manera muy diferente, a darnos una perspectiva totalmente diferente y nuevos puntos de vista de todo. Pero bueno, yo tengo una pregunta, bueno, para todos, o para usted, doctor. Partiendo de esto, ¿usted cuáles cree que sean las principales repercusiones a manera psicológica? Por ejemplo, ¿qué principales problemas que se presenten? Como más ansiedad, más trastornos impulsivos, ¿qué tipo de problemáticas cree? Ya tenemos efectos que incluso algunos de los que participaron antes están viendo. Los niños pequeñitos no están desarrollando habilidades y conocimientos en la relación con instructores, con profesores. Están perdiendo habilidades de interacción social porque no comparten el aprendizaje, los juegos, la vida, simplemente con otros niños, ¿sí? Se están retrayendo solamente a la convivencia en familia y es excepcional que traten a otros. Muchos niños se están perdiendo de cosas tan elementales como festejar un cumpleaños. Sí, estamos frente a una situación donde incluso hemos asistido a eventos para conmemorar la muerte de algún conocido, de algún vecino, compañero de trabajo. Incluso la muerte estamos redefiniendo cómo la abordamos. Por favor, no me digan todos los que están presentes que sus relaciones sexuales están permanentes, están igual que antes. Tenemos la limitante de que no vivimos muchos o no viven muchos de ustedes con sus parejas afectivas, sexuales. Y cada vez que hay un encuentro clandestino o circunstancial, se arriesgan a que la otra persona tenga virus. Y entonces tenemos una resignificación y una modificación de nuestra vida cotidiana en afectos, en convivencia, sexualidad, socialidad. ¿Qué efectos más tenemos? Toda la gente que está trabajando en su casa trabaja más horas. Es más, mucha gente se está quejando de que ahora se les busca fuera de horarios, para pedirles información, un expediente, un dato o que contribuyan a una reunión extraordinaria porque están en casa. Y entonces pareciera ser que el horario se extendió al día completo, no al horario de trabajo. No hay que dejar de lado que muchos trabajadores, como los trabajadores manuales de la universidad, que su objeto de trabajo es manual, están siendo pagados sin desarrollar su trabajo propiamente. ¿Qué estamos viviendo, Sergio y asistentes a esta conferencia?
muchos de nosotros no nos hemos visto a nivel personal para una plática o una clase, para un intercambio social. Vemos una imagen en una pantalla. Hoy me siento a gusto ya platicando con ustedes, viéndolos en la pantalla, pero es impersonal este asunto. Hemos modificado nuestras estrategias de enseñanza y ustedes han modificado como alumnos sus estrategias de aprendizaje. Algunos están simulando que participan en clases y solamente prenden o se conectan, ponen su nombrecito ahí o su fotografía y hacen otras cosas. Algo que también hacían en clases, ¿no? Se conectaban con las ideas, con tal, pero era más difícil porque la relación personal estaba presente. Hay mayor estrés, está incrementando la ansiedad. Ya les mencionaba que está aumentando la drogadicción y el alcoholismo, está incrementando la violencia intrafamiliar. No he visto las estadísticas de los suicidios, pero yo creo que también la ideación suicida y el suicidio está incrementando en el mundo. O sea, sí hay efectos y efectos bastante fuertes. Justamente, doctor. Bueno, damos la palabra nuevamente a Omar de la Rosa. Adelante. Gracias. ¿No habrá alguien más para que esto no se convierta o parezca que se convierta en monólogo? Bueno, no de ninguna manera. Lo importante es que podamos compartir el espacio. Ya después le damos la palabra también a Adriana Ortiz, que ha hecho un comentario en el chat y me parece pertinente que pueda hacerlo también de viva voz. Muchas gracias. Omar. Ya vi que parece conectó el Doc Murueta. Un abrazo al Doc Murueta. Híjole, es que de escuchar sus aportaciones, me surgieron varias preguntas, doctor José. No sé si las he hecho todas de un jalón o las vamos una por una, ustedes me invitan. Prefiero una de una en una, porque luego no me alcanza bueno, la retentiva. Perfecto. Mire, salieron 4. Una ya más o menos, bueno, no más o menos, ya en realidad la respondió cuando ahorita usted abordaba lo de la sexualidad, ¿no? Creo que ya me queda claro algunas cosas que estaban relacionadas con una de mis preguntas, pero su respuesta me aclaró. Pero me quedan 3. Empiezo con la primera, oiga. Hablaban hace ratito, se tocaba el tema de las tareas. Una compañera decía que su primo, uno de sus sobrinos no había aprendido a leer, a escribir, cosas así. Se tocó el tema de las tareas, que ahora los papás tienen que intervenir. Bueno, contextualizo rápido. El trabajo de tarea en casa, al menos, no sé si haya existido antes del modelo educativo que implementó, que echó a andar aquí en México Maximiliano de Habsburgo, pero con Maximiliano de Habsburgo, digamos que como que se institucionalizó ese asunto de la tarea en casa, y la finalidad era precisamente que los niños, al hacer las tareas en compañía de sus padres, pues sus padres también aprendieran a leer y a escribir, porque en el contexto pues había un analfabetismo impresionante. ¿Por qué digo esto? Porque ahora la tarea creo que tiene un sentido totalmente bien diferente, ¿no? Y hay una sobrecarga en casa para la elaboración de la tarea en preescolar, primaria, etcétera. Mi pregunta es, esta sobrecarga, ahora la que se viven los papás, y he visto que hasta discusiones internas hay, pues, ¿no? ¿Quién hace la tarea con el niño? Tú, no, yo. ¿Cree que puede ser una nueva causante para problemas intrafamiliares severos, adicionales a las causas que ya se conocen? Siempre lo ha sido, Omar. Los que tenemos hijos y los que nos hemos dedicado a orientar familias, sabemos que guiar, supervisar y apoyar las tareas escolares en casa, en primer lugar, es una actividad afectiva, es una actividad de compromiso, una actividad satisfactoria de los padres comprometidos con sus hijos y que tienen un poquito de tiempo, porque a veces los horarios no permitían llegar durante la tarde para apoyar las tareas escolares.
regularmente las tareas escolares también fueron apoyadas sobre todo por las mamás, como parte de la extensión de las actividades domésticas. Pero después muchos de nosotros como padres hemos recuperado el privilegio de apoyar a nuestros hijos con las tareas. Sin embargo, quienes tengan una familia donde exista la noción de padre proveedor, todos los padres, e incluso las madres proveedoras, dicen, yo trabajo para dar lo que se necesita en la casa y la escuela es encargada de educar. ¿Sí? Solamente que ahora tenemos una condición, no está la escuela presencial y las clases virtuales son excepcionales. Y lo que estamos encontrando es que se nos dio a los papás la responsabilidad de sustituir, ya no de apoyar, sino de sustituir a los profesores. Y obviamente que ahora, si se tiene que trabajar en casa y además se tiene que educar a los hijos, yo entiendo a todos los papás que no solo tienen un hijo, sino tienen un hijo por cada nivel escolar, por favor. Hay familias donde el hijo mayor o la hija mayor está en la prepa o la universidad, los intermedios están en la prepa o la secundaria y hay hasta los que van a la primaria. ¿De dónde va a sacar energía y conocimientos un papá o una mamá para orientar y supervisar el trabajo de todos sus hijos? Probablemente la estrategia oriental que yo conocí sea una solución. El padre o la madre asesoraban al mayor. El mayor se asesoraba al siguiente y el intermedio asesoraba al más pequeño. De tal manera que se daba una corresponsabilidad y un apoyo solidario en la familia. Y esto se encontró como estrategia de las familias orientales. Ahí tenemos una opción, pero sí ha sido motivo de conflictos, porque la saturación de responsabilidades y de trabajo en casa son motivo de conflicto. Y ya no se diga si alguien pierde el empleo o le disminuyen el trabajo, o el salario, perdón. Entonces empiezan los conflictos por motivos de otro tipo. Entonces, sí tenemos unas condiciones difíciles y sin embargo, las familias y las parejas estamos saliendo adelante. Los estudiantes se están adaptando a las nuevas condiciones y están aprendiendo. No con la eficiencia de antes, pero sí se está aprendiendo. Desde los más pequeñitos en adelante. Pero sí tenemos limitantes y problemas. ¿Tienes otra pregunta, Omar? ¿O había alguien más levantando la mano? Había un comentario de Adriana Ortiz. Sí, un comentario del chat. No sé si quieres hacerlo a viva voz, Adriana. Adelante. Yo creo que sí. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan y me ven. Claro que sí te escuchamos y te vemos, Adriana. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, con el gusto de compartir contigo y los demás esta conferencia. Igualmente, yo muy contenta de escucharlo y bueno, también de escuchar los comentarios y las preguntas de todos los que están participando en este momento. Bueno, lo único que yo comentaba en el chat era justamente pues que sí hay un aumento en los casos de ansiedad, de estrés, de depresión. Yo comparto que me dedico a la psicoterapia. Entonces, bueno, pues la mayoría de los casos que ahorita estoy trabajando tienen que ver con esas problemáticas, ¿no? Que por supuesto pues vienen derivadas de todos los cambios que se están presentando, ¿no? Desde que estamos viviendo esta pandemia, ¿no? El encierro, las cosas que ya usted ha ido mencionando, ¿no? Duelos, estrés de estas jornadas laborales que pareciera empezar, ¿no? Muy temprano y terminar hasta altas horas de la noche, incluso ya en la madrugada. Y los fines de semana. Y fines de semana. Muchas personas que les ayudaba el ejercicio, ¿no? Para contrarrestar todas estas cosas, pues
a lo mejor no tienen la oportunidad de hacerlo en los espacios que acostumbraban, entonces ahora pues tienen que ir encontrando nuevas formas, ¿no? En casa, no sé, salir a caminar o a correr por donde viven, ¿no? Pero también encontrar el momento para que no haya justo este incremento en la posibilidad de contagios, ¿no? Quienes estaban acostumbrados a salir a divertirse los fines de semana también para desconectarse, para distraerse o viajar con cierta frecuencia, pues es algo que también ya no pueden hacer. Entonces, bueno, pues es enfrentarnos a esta situación de ir encontrando nuevas formas de poder justo generar espacios de bienestar. Eso era todo nada más. Valientes y grandiosas aportaciones. Déjenme comentarles unos 2 datos de Adriana. Adriana fue mi colaboradora hace muchos años en el Laboratorio de Desarrollo Humano y el Ambiente en la universidad. Y ella hizo una maestría en terapia familiar sistémica y actualmente es una brillante terapeuta de familias. Todo mi aprecio y mi reconocimiento para ti, Adriana. Muchas gracias, profe. Igualmente. Y eso es para compartir con ustedes que la opinión de Adriana no es solamente así como decir algo, sino es producto del conocimiento de investigación y de participación en las terapias con sus familias que está atendiendo. Y coincido con ella. Nos estamos enfrentando a problemáticas y necesidades dentro de las familias, pero también nos estamos encontrando enormes y gratas sorpresas. Se están consolidando las parejas, se están consolidando las familias, están cambiando sus prioridades, están platicando y resignificando lo que es la responsabilidad para la salud, para el trabajo, los apoyos solidarios. Se está compartiendo la responsabilidad de atender a los enfermos o a los que están con problemas de depresión o de ansiedad dentro de las familias. Han aparecido sentimientos muy nobles, muy positivos en muchas familias y muchas personas. Y esa parte también es debido a la situación de crisis sanitaria. Muchos, así como decía el arquitecto, vemos más ahora nuestras familias. Muchos alumnos comen mejor porque comen a su hora y comen comidas preparadas en casa. Muchos están diciendo, ahora me puedo organizar para hacer un poco de ejercicio, aunque tengo que medirme para no tener alto impacto en estos edificios o en estas viviendas donde todo se escucha. Están poniendo en el chat, Omar, que de acuerdo a la Semarnat, el uso de agua potable en México se destina al aseo personal y el hogar. Y esto implica que con la emergencia sanitaria, pues estamos consumiendo más agua. No solamente agua, Omar. Estamos consumiendo más gas, más electricidad y más conexión a Internet. Estamos comprando, aunque tengamos limitaciones económicas, estamos comprando más teléfonos, tabletas, computadoras, porque es el medio de divertirse, de educarse y de trabajar. Entonces, por ahí se ha modificado incluso el consumo. De algo que no les comenté es que se ha incrementado el comercio por pedidos en redes. Muchos de los restaurantes o muchos de los que ofrecen servicios están anunciándose en línea y estamos incorporando al estilo de los países de primer mundo el pedir una hamburguesa, el pedir unas enchiladas, el pedir una bebida, el pedir lo que sea, bienes o servicios, incluso medicamentos, por llamadas por teléfono, por conexiones a Internet. Entonces, esto también es producto del ajuste de vida a las nuevas condiciones por la pandemia. ¿Alguien más, Pati? Sí, muchas gracias. No sé si quieres retomar la palabra, Omar, con los datos que te faltaba compartir. Adelante.
Pues sí, muchas gracias. Déjenme prender la camarita. Muchas gracias. Pues sí, ya, el doctor José ahorita ya leyó el mensajito, muchas gracias. Sí, que el 60% del agua potable en México se destina al aseo, ya lo decía él, y cierto, gas y no sé cuántas otras cosas más, ¿no? Que ponen en riesgo la vida planetaria. Sí, ya estaba en riesgo, ahora este consumo nos pone en otra sintonía. Y quería saber, y creo que ya este tema se ha platicado en 2, 3 intervenciones a lo largo de la charla, doctor José. George Agamben entendería a la vacuna, no lo dijo con estas palabras, pero yo lo entiendo así, a la vacuna como un dispositivo de poder, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Recuerdo las declaraciones, leí la nota del presidente de Canadá que iba a impedir que los no vacunados no pudieran transitar, no pudieran entrar a restaurantes, no pudieran ir a tal lugar, ¿no? Pues porque en su calidad de no vacunados ponían en riesgo a la sociedad, pues. Algo parecido me parece que también leía que estaba pensándose en aplicarse en Francia, ¿no? Bueno, él decía, George Agamben, que esto es algo muy similar a un estado de excepción, ¿no? En donde argumentando que la nación está en riesgo, pues entonces se van a restringir ciertas garantías individuales, si no es que todas, ¿no? Pues para preservar la seguridad de la población, la seguridad del Estado. Y es entonces cuando entiende que la vacuna como dispositivo de poder, porque entonces argumentando que el COVID es un enemigo a vencer, pues entonces se restringen ciertas garantías y solo hay libertad de tránsito para cierto sector de la población, mientras que para otros pues no hay libertad de tránsito y muchas otras libertades se coartan. Creo que ya ha habido una opinión o más o menos en posicionamiento al respecto, pero no sé, con esto que le comento, ¿qué opina? No sé, ¿qué le parecen estos análisis, pues sí, estas ideas de uno de los pensadores que no sé, pues es reconocido, tiene cierto impacto, al menos en lo sociológico, filosófico, contemporáneo. Muchas gracias. Claro. En una de las diapositivas que les presenté, les dije que a nivel internacional se iba a poner como criterio para viajes, para el comercio, para el transporte de mercancía, el que se contara con certificados sanitarios. Incluso el certificado de vacunación ya es exigido por algunas aerolíneas para comprar boletos y viajar no solo a Canadá, sino a Estados Unidos y a Europa. ¿Sí? Es más, en algunos casos se está diciendo que no será suficiente con que estemos vacunados, sino que se tenga vacunas que el país reconoce como altamente eficientes. Y entonces, en algunos países se va a limitar el que podamos acceder a visitar, a turistear o mucha gente para migrar, porque no se cuente con ese certificado oficial de vacunación. Y leí hace poco tiempo una aberración. Y ya se estaban vendiendo certificados falsificados de vacunación. Eso es verdaderamente una aberración. Engañar solamente a la aerolínea, engañar solamente al restaurante, a la empresa, porque se pide el certificado de vacunación, exponiendo irresponsablemente a los demás en contagio por si la persona esté contagiada o esté en proceso de desarrollar el virus. Entonces, sí, algunos se van a manifestar con esto que Arturo Chirinos ya nos había mencionado como la geopolítica, biopolítica, y como el criterio internacional para excluir selectivamente turistas, migrantes, mercancías de lugares específicos del mundo. No es una opinión, es un hecho. No es que se esté viendo una perspectiva posible, sino ya estamos viendo que se está desarrollando en el mundo este tipo de ideas. Solamente que tendríamos que recordar
que si ponemos tantas trabas al turismo, entonces la industria sin chimeneas seguirá sufriendo de no ingresos. Y además es una de las primeras fuentes de ingresos del país. Y otros lados del mundo también viven del turismo, exclusivamente del turismo. Hay países completos que viven del turismo. Tengo conocidos en algunas islas de España, en Mallorca, que me dicen, es que aquí todo está muerto. Nadie viene, nadie compra, nadie gasta, y los locales en un 90% trabajábamos como taxistas, meseros, del show business, como dice Manuel, camareros, en fin, de todo tipo de servicios y bienes, y no hay a quien ofrecerle ese tipo de servicios. Sin embargo, el riesgo de abrirlo sin criterio se está viendo en Cancún y se está viendo en Playa del Carmen actualmente, que tiene una crisis sanitaria enorme. Así es, muchas gracias, doctor. ¿Tienes algún otro comentario, Omar? No, muchas gracias, todo muy claro y qué tema tan interesante, gracias. Así es, gracias a ti. Bueno, de las anotaciones que yo tengo, pues sí compartiría esta parte muy importante con relación a esas estrategias internacionales que van a depender de los intereses particulares para permitir o denegar accesos a los territorios con X o Y vacuna, ¿no? Puedes, no puedes, habrá gente que tenga la facultad de investigarlo previamente, habrá gente que llegue al aeropuerto y se encuentre con la sorpresa, entonces esto sí puede generar algunas situaciones por ahí de conflicto. En cuanto a lo que mencionaba el doctor con relación al trabajo en casa y a este regreso a clases presenciales con todas sus dificultades o bien con todos sus logros, si es que van a tenerlos, bastante complejo también, puesto que si bien es cierto que van a dotar de facultad a los padres de familia para tomar la decisión de si llevan o no a sus hijos, pensemos qué tipo de padres de familia y en qué condiciones van a permitir que su hijo se presente a una escuela, implicando tiempos y procesos de traslado, que también aunado a lo que ya se ha complejizado por la mutación y las variantes del virus, pues va a generar continuar con el problema. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero sí es una situación bastante compleja, es una situación bastante delicada. Incluso los alcances y los avances obtenidos han sido pocos, puesto que de un grupo de 35 alumnos lograban conectarse 12, quizá 15, y el resto de los alumnos sufrió un rezago de todo un ciclo escolar o ciclo escolar y medio en su defecto. Entonces sí encontramos situaciones bastante complicadas. Y por otro lado, con relación a estas prioridades en cuanto a salud, familia, amigos, trabajo que muchos perdieron, trabajo que va a ser complicado volver a contener desde una estructura que solidifique de alguna forma la producción para el ingreso familiar, lo cual va a generar y va obviamente a concluir en índices altos de violencia y pues de catástrofes a nivel social, porque aquellas personas que no puedan trabajar, obviamente de algún lugar van a tener que obtener sus recursos. Y pues esto complejiza aún más las condiciones sociales, ¿no? Entonces, no sé si quisiera, doctor, si no hubiera ninguna otra participación, redondear la temática de su conferencia. Bien, voy a darles un dato adicional. Resulta que en Estados Unidos se empezó a desarrollar un nuevo negocio donde participan las aerolíneas, las agencias de viajes y la industria farmacéutica, que es el turismo para irse a vacunar a Estados Unidos. Y entonces venden boletos, venden habitaciones de hoteles, venden servicios en restaurantes, en taxis y además pues, turistean un poquito. ¿Cuál es el gancho? Les están dando la vacuna gratis. Y entonces
pues muchos están calculando que el costo de pagar una vacuna que no era accesible, vale la pena comprando su boletito, y pagando los gastos para irse a otro país, en este caso Estados Unidos, a vacunar. Y yo creo que va a ser frecuente y generalizado esta estrategia para Estados Unidos, porque tienen bastantes millones de vacunas almacenadas y su población, la mitad de su población, no se quiere vacunar. ¿Qué va a implicar todo esto? Que cada uno de nosotros acepte lo que originalmente Arturo Chirinos nos comentaba. La responsabilidad personal para no enfermarse y si está uno enfermo, no contagiar a otros. La responsabilidad para tomar medidas de precaución sanitaria con su familia, con su pareja, con sus amigos, con sus compañeros de escuela o de trabajo. Y si lo hacemos, entonces se acortará el tiempo que nos preguntaba Fernanda de cuándo viviremos con pocos efectos o ya no viviremos con efectos de esta pandemia. Solo la responsabilidad y el compromiso de cada uno de nosotros nos va a permitir salir de la pandemia. Pero no hay que ser tan optimistas ciegos. La gente que no cree que exista el virus, la gente que cree en los remedios caseros para tratar el contagio y la gente que tiene creencias religiosas y no se atiende con conocimientos científicos, va a complicar el retorno a una condición de salud social generalizada. Sin embargo, muchos de nosotros adoptaremos esa responsabilidad y saldremos fortalecidos como personas, como parejas y como familias. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, doctor. Hay un último comentario en el chat que es interesante si usted quiere compartir su opinión con relación a la combinación en la aplicación de las vacunas. Bueno, sé muy poco al respecto porque además hay poca información confirmada. Se está solicitando ver qué es compatible, qué vacuna es compatible con qué vacuna. Porque no siempre hay disponibilidad del mismo tipo de vacuna. Y sobre todo, la gente que está interesada en viajar, entonces tendrá que ver qué vacunas le son aceptadas en su certificado para viajar a esos países. Y por eso se está preguntando qué vacuna con qué vacuna es compatible. Hay aquí una condición de complejidad en el origen de la vacuna. Algunos están utilizando el RNA y otros están utilizando partes del DNA del virus y otros están utilizando otros compuestos químicos para generar reacciones como si estuviera enfermo del virus. Y por eso es que no son compatibles todas, porque no obedecen al mismo origen en preparación biológica. Me dice Marco, sí, me ha tocado que compañeros que se vacunaron con la CanSino se fueron a poner otra vacuna cuando les tocaba por la edad, aunque como dice el profesor, todo esto es experimental como para hacer esto una práctica común. Y no solamente común, Marco, es riesgoso, porque no sabemos la compatibilidad que tienen las preparaciones biológicas. Finalmente, son preparados biológicos que están promoviendo que nuestro cuerpo genere anticuerpos a este virus. Y no hay todavía la información científica suficiente para poder decir esta vacuna es compatible con esta otra. Ni siquiera tenemos certeza de que estas vacunas sean eficientes para menores de 17 años. Y ya estamos encontrando contagios en niños más pequeños, en menores de edad más pequeños. Hay otro comentario en el chat, doctor, precisamente sí, Omar, que dice que un estudiante de medicina
de la Universidad Nacional Autónoma de México, le comentó hace poco que al parecer la combinación de Pfizer con AstraZeneca resulta muy eficaz, aunque esto sigue siendo un supuesto entre los médicos de la carrera. No hay estudios científicos que lo sustenten. Lo que podemos afirmar en este día y hacia atrás es de que no hay información científica suficiente para hablar de compatibilidad entre las vacunas. Yo más bien diría, sintámonos afortunados de que tengamos acceso a cualquier tipo de vacuna. Y ya posteriormente nos ocuparemos de ver cómo cubrimos los requisitos por aquellos que querramos ir de vacaciones a Japón, a Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos o cualquier lado, que será un problema menor. Justamente, pues recibe felicitaciones, doctor, amplias felicitaciones por parte de nuestra audiencia y bueno, agradecer nuevamente su participación por esta magnífica conferencia. Muchísimas gracias y es un placer estar con ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Pues vamos a compartirles ahora el cartel de la próxima conferencia que vamos a tener el día, el próximo viernes. Me parece que no lo están viendo, ¿verdad? Aún. No. Ahora sí. Esta es nuestra próxima conferencia el día viernes 13 de agosto de 2021, igual en el mismo horario, a las 13 horas, 1 de la tarde, tiempo de México, en donde el Consejo de Transformación Educativa, con esta cuarta conferencia, retoma el tema Hacer escuela en la virtualidad, una tarea pendiente. A cargo de Omar de la Rosa, los esperamos a todos y agradecemos su presencia en esta tercera conferencia del Consejo de Transformación Educativa. Muchísimas gracias a todos y bueno, continuemos aprendiendo y continuemos reforzando y enriqueciendo todos estos aprendizajes y saberes con la talla de ponentes y conferencistas, como en este caso, la del doctor. Muchísimas gracias, doctor Gómez. Una excelente tarde para todos. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Solo les recordamos que esta conferencia está grabada, se va a subir a YouTube y después la pueden compartir con su familia, sus conocidos, en cuanto subamos por parte del Consejo de Transformación Educativa. Buena tarde a todos. Gracias. Gracias a todos por su participación, su presencia. Gracias, doctor. Abrazo, cuídense mucho. Gracias. Bye. Hasta luego y gracias. Bye. Gracias.